Un grupo de soldados indisciplinados y pendencieros en el cuartel demostraron sobre el terreno las cualidades de los mejores guerreros: valor, adaptación, intuición y moral. Esta es la historia de los 13 soldados que formaron el mejor pelotón de combate del ejército norteamericano y del hombre que los dirigió, Jake McNiece. Sus hazañas, olvidadas durante mucho tiempo, tergiversadas y malinterpretadas por la prensa de la época, forman parte de la leyenda de las águilas aulladoras, y en ellas se inspiraron películas como 12 del Patíbulo y Malditos Bastardos. Normandía, la carretera del infierno y Bastonia son algunos de los escenarios en los que McNiece y sus compañeros se convirtieron en leyenda. You'll be shot for this? Nah, I don't think so. More like chewed out. I've been chewed out before. La película Bastardos sin Gloria o Malditos Bastardos sin duda fue una de las mejores de Quentin Tarantino y también de las mejores de estos últimos tiempos. En realidad es según la perspectiva de cada uno, porque hay muchos que odian con todo su ser a Tarantino y que dicen que esta película es una basura. En fin. Sí, hijo. El mismo Quentin declaró que Hans Landa, el villano del film, fue el mejor personaje que ha creado. Por supuesto que Christoph Waltz se llevó el Oscar por dicha interpretación. Sí, hijo. En este video vamos a contarte las historias que inspiraron a Tarantino para crear a los Bastardos, ese grupo tan épico y salvaje liderado por el teniente Aldo Rain, que nos ha dejado escenas inolvidables. Altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. Margarete. Aldo el Apache, interpretado por Brad Pitt, estuvo inspirado en Jake McNiece, quien nació en el año 1919 en... You know where I'm from? Yeah, where is that exactly? Maynardville, Tennessee. No, Aldo. Jake en realidad nació en Oklahoma y antes de la guerra se había dedicado a la construcción, al fútbol americano y a ser bombero, lo que le había dado varias capacidades que más tarde le iban a servir, como el manejo de explosivos o de incendios. Jake era rebelde, picante y totalmente insubordinado. Si le decías que haga una cosa, Jake iba a hacer lo opuesto solo para llevarte la contra. We're gonna be doing one thing and one thing only. Killing Nazis. El 7 de diciembre de 1941, los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial. Jake se anotó como paracaidista para divertirse y participar de una buena aventura. Sin darse cuenta, Jake crearía una unidad que dio que hablar y que se vio envuelta en muchos de los grandes acontecimientos de la guerra. Ya en el entrenamiento, Jake demostró sus habilidades y capacidades. Pronto sus oficiales lo tomaron como el mejor de todos, aunque con un carácter indomable. Y lógicamente, Jake se empezó a rodear de gente que era similar a él. Esos hombres luego se convertirían en los Filthy 13. Very difficult. Los 13 asquerosos, sucios o desagradables en español. Jake dijo: un paracaidista tenía que mirar al otro hombre a los ojos mientras luchaba detrás de las líneas. Era el tipo de lucha que más me gustaba, no tenía que caminar un centenar de kilómetros antes de empezar. Iba a volar en un C-47 y saltar justo en el medio del lío. Más o menos era la habilidad individual lo que iba a decidir si era un éxito o un fracaso. Al principio eran 5 solamente: Charles Lee, Louis Lipp, Martin Majewski y Frank Milan. Por otro lado estaban los 7 de Varsovia. La mayoría de esos 7 eran hijos de polacos pero nacidos en Estados Unidos. También eran unos tipos duros y difíciles de tratar. Los 5 asquerosos o los 5 sucios se unieron a los 7 de Varsovia, formando el pelotón de demolición y sabotaje que luego pasaría a la historia. Jake estuvo en ese pelotón toda la guerra. Cuando estuvieron bajo sus órdenes, todos hacían lo que querían. No les hacían mucho caso a las órdenes de arriba, sino que iban todos juntos a la deriva, realizando misiones arriesgadas y épicas, de manera muy poco ortodoxa. Jake dijo: mi actitud era totalmente opuesta al ejército, pero era capaz de hacer que los hombres realizaran su trabajo. Cuando un sargento tenía un paracaidista que era rebelde o no hacía caso a las reglas de cortesía o la disciplina, lo enviaba a mi pelotón. La compañía los segregaba para que su actitud no contaminase al resto. Así se iban a encontrar con otros que compartían sus mismas actitudes, y yo podía controlarlos todo lo que quería. Les estaba muy agradecido. Aún así, todos ellos eran excelentes soldados de combate. En mi opinión, cuanto más rebelde es el hombre, mejor soldado. ¿Qué? Si bien los miembros de los asquerosos 13 iban variando debido a que algunos morían en batalla o a que los cambiaban de pelotón, siempre se mantuvo una base y Jake McNiece estuvo al mando. Jake era extremadamente líder y tenía una intuición fuera de serie. De alguna manera se las rebuscaba para que él y sus hombres triunfasen aún en las situaciones más adversas, como por ejemplo en el desembarco de Normandía.
Jake, en el libro Los 13 malditos bastardos de Richard Kilblain, libro en el cual basamos este video, comenta que siempre se las rebuscaron para comer y beber bien durante toda la guerra. De hecho, la primera pelea de Jake fue con un cocinero porque según él la comida era una basofia. Frente a su negación a comer eso y por consiguiente la negación de sus hombres, los 13 sucios salían a cazar animales para comer mucho mejor, como también iban a robar o comercializar alcohol a distintos puntos exclusivos, ya que el alcohol en tiempos de guerra era un producto súper escaso. También frecuentaban prostíbulos en las diferentes ciudades en las que estaban, todos unos loquillos. Lógicamente el apodo de su pelotón no era en vano. Dormíamos en colchones rellenos de cáscaras de cereales secas y sucias encima de un somier de alambre. Si alguien les daba un golpe a alguno de ellos, se levantaba una nube de polvo como si fuera una tormenta de arena. Bueno, si alguien se quitaba la ropa y dormía en él, a la mañana siguiente estaba cubierto por una fina capa de polvo negro. Mis chicos estaban tan sucios y desalineados que nos acostábamos vestidos y nos levantábamos bastante bien. Así que dormíamos con el uniforme completo 7 días a la semana. Nos encontrábamos bajo racionamiento y nos entregaban un cubo de carbón al día para lavarnos, pero nosotros lo utilizábamos para cocinar, no lavábamos la ropa. ¿Para qué íbamos a lavarla si vivíamos rodeados de suciedad por todas partes? Basta, chicos. No limpiábamos nada, tampoco sacábamos la basura. Teníamos pieles, cabezas y entrañas de pescado tiradas por todas partes. Olía como el basurero de la ciudad. Bueno, este grupo de muchachos que estaban conmigo no se afeitaban, ni relucían, ni se aseaban, ni siquiera para pasar revista. Estábamos sometidos continuamente a todo tipo de restricciones, pero no nos importaba porque nos ausentábamos sin permiso cada vez que se presentaba el momento o la oportunidad para hacerlo. Estoy muy sucio. Antes de saltar a Normandía, Jake hizo algo con sus hombres que quedó en la historia. A pesar de la negativa de los superiores, se cortaron el pelo dejando la cresta en el centro y se pintaron la cara como lo hacían sus antepasados. Esto tuvo bastante repercusión, ya que justo en ese momento le sacaron fotos a los 13 asquerosos y estas recorrieron todo Estados Unidos en diarios y revistas. El 6 de junio de 1944, justo antes del salto, Jake animó a sus hombres para que luchasen con valor y con todo el liderazgo del mundo no se mostró preocupado y les dio confianza. Si un paracaidista no se divierte con su trabajo, no dura. En aquel momento tenía en mi pelotón soldados que habían entrenado durante 2 años, superando todo tipo de dificultades. Pero nadie sabía cuántos íbamos a sobrevivir después de la primera criba. Si conseguía que mantuvieran el estado de ánimo adecuado, lucharían mejor. Si un puñado de tipos llegaban medio muertos de miedo, estaban muertos antes de saltar. Eso no nos ocurría a nosotros, creíamos que podíamos cumplir cualquier misión que nos saliese al paso. No sé si tenía algún hombre que estuviera físicamente más en forma que yo, pero probablemente eran mejores soldados. Yo no sigo vivo porque fuera el mejor soldado. Creo que sigo vivo porque me aproveché de todo lo que encontré por el camino. Cuando saltamos sobre Normandía, resultó que aterrizamos justo en el medio del 6º regimiento paracaidista alemán. Creo que nos superaban en número. Luchamos contra esos bastardos hasta casi morir del agotamiento. Debido a la locura que fue para ellos luchar en Normandía, ya que se metieron en la boca del lobo capturando el puente de Dub, solo quedaban 4 de los 13 originales. Algunos habían muerto y otros estaban heridos, por eso Jake tuvo que reorganizar a su pelotón para que volviesen a ser 13. Había muerto el teniente Charles Mellen, quien para ese entonces estaba al mando del grupo, dejando inminentemente a cargo a Jake. A diferencia de la película, los asquerosos no eran semejante manga de sádicos, no iban a escalpar a sus enemigos ni a marcarles la esvástica en la frente. Lo que compartían era que ellos no tomaban prisioneros. You probably heard we ain't in the prisoner taking business. We in the killing Nazi business. And cousin, business is a booming. Los bastardos de Tarantino no eran tan sucios como los de la realidad. Incluso Aldo el Apache se vestía bien, cambiaba su ropa, se afeitaba y estaba prolijo. Algo que pudimos notar en la película es que los bastardos eran muy graciosos. Tenían ese toque de torpeza que los hacía tan especiales, algo que dudo que hubiese sido así en realidad. Tanto los de la película como los reales eran muy arriesgados y hacían lo que querían. En el film, haberse metido al cine rodeado de nazis y simulando ser italiano sin saber hablar el idioma fue el riesgo máximo que tomaron. Ellos literalmente iban a reventar ahí para matar a toda la cúpula nazi y terminar la guerra. Su compromiso era enorme. Luego de Normandía, Jake y los sobrevivientes de su pelotón, junto a refuerzos que completaron la cuadrilla, saltaron y lucharon en Eindhoven, Países Bajos.
Luego de estar en Países Bajos, Jake se hizo Pathfinder, explorador, en Bastonia, donde de 19 hombres que en ese momento estaban junto a Jake, solo murió uno. El enfrentamiento en Bastonia, si bien en teoría iba a ser cosa fácil porque los Pathfinders supuestamente realizaban otro tipo de tareas y no se enfrentaban cara a cara con el enemigo, fue tremendo, ya que quedaron rodeados y tuvieron que luchar desesperadamente por su supervivencia, sumado al frío extremo que ahí hacía y a la lógica falta de suministros básicos. Jake dijo lo siguiente: muchos muchachos quedaron sonados durante los combates en Bastonia. Siempre que se podía se los enviaba al hospital y se les daba tranquilizantes para que durmieran. Los sanitarios les retiraban las armas y los trataran como si fuesen peligrosos. Finalmente, Jake y su pelotón hicieron un salto en Prüm antes de finalizar la guerra, en la operación Varsity, que tenía como finalidad asegurar el control del famoso río Rin. Fue un enfrentamiento durísimo, con un despliegue monumental. De hecho, fue la mayor aerotransportada de toda la Segunda Guerra Mundial y concluyó en victoria aliada, dándole prácticamente un cierre a la guerra. En total, Jake realizó 4 saltos, demasiados para un paracaidista en una guerra. En promedio, un paracaidista sobrevivía tan solo un salto y medio. El 26 de febrero de 1946 lo licenciaron del servicio como sargento. 3 años, 5 meses y 26 días en el ejército. Frank Pallis, Max Machewski, Shorty Milan, Maud Darnell, Jack Agnew, Jack Wormer, George Baran y Chuck Plauda fueron los supervivientes de los miembros originales de la unidad anterior al salto de Normandía. No nos olvidemos de varios hombres que participaron en algún que otro salto para el pelotón de Jake. En total, casi 30 hombres pasaron por el pelotón de demolición conocido como los 13 repugnantes. En cuanto a Jake, podemos decir que tenía una mente muy aguda, un instinto muy poderoso y que siempre le encontró soluciones a los problemas que se le presentaban. Jake fue en contra de varios paradigmas de la milicia, como el estar perfectamente limpio y afeitado todos los días, el tener su ropa prolija, los protocolos para saludar a los superiores, las formaciones y la inflexibilidad. Según él, no tenía sentido estar súper prolijo porque en la batalla capaz que iban a estar un mes sin asearse, o que el saludo al superior debía ser ganado y no impuesto. Lo que priorizaba Jake era el trabajo en equipo, el compañerismo, ayudar al otro, estar pendientes al movimiento del enemigo y siempre tratar de adelantarse a la jugada del rival. Y una de las cosas más importantes para él era no dudar, ir siempre para adelante con la convicción de que las cosas les iban a salir como ellos habían planeado. Tras su regreso a Estados Unidos, Jake trabajó en el servicio postal, se casó 2 veces y tuvo 3 hijos. En 2012 Francia lo condecoró como caballero de la Legión de Honor, Estados Unidos le otorgó 2 corazones púrpuras, 4 estrellas de bronce, la medalla de la campana americana, la medalla de la victoria y, aunque no tenga ningún sentido, también le otorgaron la medalla a la buena conducta. Falleció el 21 de enero de 2013, a sus 93 años de edad. Hans Landa, en el final de Bastardos sin Gloria, se rinde y permite que los bastardos revienten el cine y se deja capturar por Aldo a cambio de la libertad en Estados Unidos. Esto seguramente estuvo inspirado en la historia de la operación Green Up. Friedrich Mayer era un espía judío nacido en Alemania que sirvió a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Fred fue capturado en Innsbruck, Austria, cuando durante 3 meses estuvo haciéndose pasar por oficial del ejército alemán, robando información de los altos mandos nazis de ese lugar. Siendo prisionero fue terriblemente torturado, pero frente al inminente final de la guerra, debido al declive alemán, Fred pudo negociar con el comandante Franz Hofer para que este se rinda y deje que los Estados Unidos tomen la ciudad de Innsbruck el 3 de mayo de 1945. If you get all 4, you end the war tonight. Al igual que Fred, hubo muchísimos judíos que habían escapado de Alemania antes de la guerra y que luego se alistaron en el ejército para luchar contra los nazis, quienes justamente los catalogaban como bastardos. Lógicamente, Tarantino se inspiró en estas historias también. Quentin Tarantino es criticado porque hizo de historias verídicas y muy serias, como la Segunda Guerra Mundial o el asesinato de Sharon Tate, una ucronía, distorsionando todo lo que en realidad sucedió, faltando el respeto en cierto punto. Desde mi punto de vista, creo que cada artista puede hacer lo que quiera y está en uno consumirlo o no. A mí me gusta mucho Tarantino, creo que tomó grandes historias y grandes recursos cinematográficos para crear películas atractivas, masivas y atrapantes. La historia de Jake McNish no se conocería si no fuese por Tarantino, como tampoco se conocería tan masivamente lo que le sucedió a Sharon Tate, por ejemplo.
Entonces, si entendemos que el tipo hace ucronías, disfrutemos de su trabajo y luego vayamos a investigar sobre lo que en realidad sucedió. Pero cada cual tiene una opinión y respeto a quien no le gusta ese tipo de películas. Recomiendo encarecidamente el libro Los 13 malditos bastardos. El mismo Jake cuenta con lujo de detalle todo lo que vivió antes, durante y después de la guerra. Creo que es muy importante tratar estos temas de manera imparcial. Jake McNiece seguramente mató a personas buenas, con familia, que no querían estar peleando ahí, que no se sentían identificados con la ideología nazi y estaban en contra de lo que estaban haciendo, pero que lo hacían porque no les quedaba otra. Es importante abstraernos un poco y entender que detrás de una guerra hay millones de seres humanos como vos o como yo, que el destino les jugó una mala pasada y se vieron inmersos en ese infierno. Como también hay seres detestables que tienen poder causando muchísimo daño. Y posicionándome en la Segunda Guerra Mundial, no me refiero solo a las potencias del eje, sino también a los aliados. Espero que te haya gustado este video. Realmente nos tomó bastante trabajo de investigación hacerlo. Como también tengo que decir que hablar de estos temas no es lo más sencillo del mundo. Si te gustó, te recomendamos que te pases por el canal y que veas más de nuestro trabajo. Estoy seguro que te va a gustar. Y obviamente si podés compartir esto con alguien que le pueda llegar a interesar, estamos súper agradecidos. ¡Gracias, Espíritus del cielo! Hasta la próxima.